Un saludo a todos a nuestro tercer video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 19 y 24 de octubre. Muchas gracias por vernos, por seguirnos y por los comentarios recibidos durante la semana que pasó. Nuevamente los invito a escribirnos, a seguirnos en nuestro canal de YouTube y a compartir los links de nuestras charlas. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Se podría decir, al revisar los indicadores de mercado de la semana, que la descripción de la misma es estabilidad. Lo único que podría resaltar es que el dólar no rompió los $50 como lo habíamos previsto y al cierre de la semana se ubicó en los 47 o cerca de los $47. Dos hechos importantes en la semana fueron los que llamaron la atención. Por un lado, la publicación del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, en donde lo importante podría darse es por el lado de la inflación núcleo. Y por otro lado, la publicación el domingo de los datos en China de crecimiento, producción industrial y ventas al por menor, de lo cual o de los cuales vamos a hablar en este video. Bueno, como siempre, vamos a ir por los diferentes focos de interés alrededor del mundo. Vamos a comenzar por Estados Unidos para pasar luego por el petróleo, China y terminamos en nuestra región con Brasil y Colombia. Bueno, empecemos pues con Estados Unidos. Como lo mencionaba al inicio, en la semana se publicó el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos y realmente la tendencia sigue siendo a la baja. Sin embargo, analizando un poco más los datos a profundidad, se puede determinar que la caída o la estabilidad en los precios del consumidor se debe en gran medida a la caída en los precios de la energía, casi 20% en el mes de septiembre. Y dentro de los precios de la energía, lo que llama la atención es precisamente la caída en los precios de la gasolina, que se acerca prácticamente a los 30%, al 30%. Lo anterior contrasta con el comportamiento de la inflación de alimentos, que fue de 1,6% y por lo tanto la inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, se acerca al 2%. Lo anterior implica que creemos que el problema de baja inflación en Estados Unidos realmente no es un problema estructural y va a cambiar a medida que el precio del petróleo se estabilice, haciendo que el indicador de precios de la energía tienda a subir. En este sentido, la idea que la inflación en Estados Unidos está tan baja como para que la Fed no se mueva en el corto plazo creemos que es errónea. Precisamente porque lo que a la Reserva Federal le importa es el comportamiento de la inflación núcleo, que está al alza, y por otro lado, indicadores de precios más de mercado, como el precio de la energía, dentro del cual se incluye el precio de la gasolina, no deberían pesar tanto en una decisión en el futuro en cuanto a movimientos de tasas de la Fed. Esta percepción claramente se vio reflejada en el cambio en los futuros de tasa de la Reserva Federal, que aumentaron después de publicarse el IPC y que hicieron que la posibilidad de un aumento en la tasa pasara del mes de abril al mes de marzo. Por otro lado, ya está prácticamente descartado que no se va a dar una subida ni en los meses de octubre, ni en diciembre, ni en enero. Pero claramente se alcanza a ver que el IPC núcleo sí está dando la pauta en términos de cuándo la Fed podría subir tasas. Y lo reiteramos como lo hicimos en nuestro anterior video. Creo que el mercado está en general muy jugado a que la Fed no va a mover tasas, no va a cambiar el discurso precisamente por el tema inflacionario. Y lo que estamos viendo es que la inflación está baja es por una variable de mercado. Y esto puede ser en el mediano plazo un arma de doble filo.
Bueno, para la otra semana, lo único que llama realmente la atención es Janet Yellen, que va a hablar el día perdón, el día martes en horas de la mañana, hora Colombia, pero de resto prácticamente el calendario no es muy lleno de eventos que puedan mover el mercado. Lo único, como decía, Yellen el martes sería un poco el foco de incertidumbre que dominarían los mercados en la semana. Bueno, sigamos ahora con el tema del petróleo. Retomando un poco los comentarios hechos en estos mismos videos en la semana pasada, quisiera referirme a dos puntos principalmente. Primero, calificamos como rumor la reunión entre países de la OPEP y los de la no OPEP. Recibimos un comentario en este sentido, indicándonos que no era un rumor, sino que de hecho era una reunión confirmada. Efectivamente, es una reunión que se va a llevar a cabo el 21 de octubre, pero no vemos que vaya a dar frutos prácticos en términos de precio del petróleo por tres razones principalmente. Primero, porque los asistentes hasta ahora que han confirmado no son todos los productores de petróleo. Por otro lado, se propone ponerle un piso al precio del petróleo en $70 y creemos que esto no puede ser, no es viable. Y por otro lado, finalmente, el país proponente de la reunión es Venezuela. Y el lenguaje que está usando no es un lenguaje conciliador y en este sentido no habría posibilidades que se llegue a ningún acuerdo. Por otro lado, el otro punto que quería mencionar es el tema político. Habíamos dicho que las noticias políticas no son duraderas en el largo plazo y parece que esto se está dando finalmente, ya que el tema político tiende a mover los mercados en el corto plazo, pero con el tiempo la importancia de estas noticias tiende a desvanecerse. Ahora, lo que sí me parece importante que ha movido los mercados en la última semana han sido tres elementos nuevos que se conocieron. Por un lado, desde el punto de vista de la oferta, la OPEP determinó que ha llegado a una producción récord en el mes de septiembre. Por otro lado, la entrada, digamos que paulatina, de Irán al mercado petrolero está haciendo que muchas empresas extranjeras tiendan a ir allá a buscar oportunidades de explotar petróleo precisamente por los bajos costos que, que implican las condiciones petroleras en Irán. Y finalmente, la publicación de la reducción de la demanda por parte de la EIA para el 2016. Estas tres condiciones creo que son mucho más importantes que las dos condiciones mencionadas anteriormente, la reunión de la OPEP con miembros de la no OPEP y el tema político. Y precisamente basados en estas tres razones, se podría pensar que ese nivel de los 50 no se va a romper. En términos de precios, los niveles que mencionamos la semana pasada se mantienen prácticamente invariables. Por un lado, en términos del largo plazo, vemos que ese 50 se va a mantener como un techo, precisamente teniendo en cuenta un horizonte o una historia de 3 o 4 años. Y por otro lado, en términos de niveles más de corto plazo, vemos el nivel de arriba, el 50, si lo rompe, el siguiente nivel sería el 54, pero ya dijimos que este no sería nuestro escenario base, y los niveles abajo serían muy importantes, el 47 y el 44. Bueno, esperemos que esta semana se cumplan nuestras perspectivas y que el 50 siga siendo el techo. Y abajo vemos un 47.15 que si se rompe, como mencionaba, el siguiente nivel es 44. Bueno, nuestro siguiente foco de interés es precisamente China, con todos los datos que se conocieron en la noche del domingo.
Pero antes de ir un poco más en el tema de las últimas noticias que se conocieron allá, veamos o tengamos en cuenta que la semana estuvo o fue extremadamente volátil. Al inicio se conocieron datos de balanza comercial malos, lo que hicieron o lo que generaron una caída en el indicador de renta variable de allá. Y al final de la semana pues se dio un poco una recuperación, pero más esperando los datos precisamente que se conocieron el domingo. Y el resultado de esos datos se está viendo en la pantalla. El más importante de todos, el crecimiento del PIB, estuvo un poco mejor a lo esperado, 6,8 frente a 6,9. La producción industrial fue el dato, digamos, negativo, se estaba esperando 6% y el observado fue 5,7. Y finalmente las ventas al por menor estuvieron un poco por encima de lo esperado. ¿Qué se puede resaltar acá? Primero, de alguna forma se ve que el crecimiento es relativamente estable. El tema de una caída precipitada de la economía china parece que se está descartando lentamente. Sin embargo, la producción industrial sí salió mucho más mala a lo esperado. Y eso no sería una buena noticia para las materias primas, específicamente para el precio del petróleo. Por lo tanto, si bien el movimiento en términos de los indicadores publicados no fue fuerte, creemos que el efecto de estos indicadores no va a ser positivo, por lo menos en términos de petróleo, y que la semana va a ser caracterizada por un precio del petróleo a la baja a partir de estos datos. Ahora, después de conocerse la publicación del domingo, nuevamente vuelven a salir muchas críticas a realmente a la veracidad de los datos publicados. En cierta forma, no es consistente ese crecimiento cercano al 7% con los datos, por ejemplo, de consumo de energía. En el 2014 el consumo de la energía crecía 6%, mientras que en el 2015 ese mismo consumo crece únicamente un 1%. Sin embargo, más allá de algunas voces en Occidente que critican fuertemente los datos en China, lo importante es que pareciera que precisamente esa caída fuerte en los indicadores no se está dando. Lo que tiene que ver con los datos que se van a conocer en la semana, no hay mucho, prácticamente no hay nada. Hay un indicador de viviendas que se va a conocer el jueves en las horas de la noche, hora Colombia, pero creo que este no va a mover los mercados precisamente porque la importancia ya se dio el día domingo. Bueno, y analizando un poco más el tema regional, la noticia importante en Brasil fue el recorte de la calificación por parte de Fitch. Y en este sentido lo importante es que, primero, determinó que la crisis política, el efecto de la crisis política es realmente negativo. Determinó que es probable que se dé un nuevo recorte, pero lo importante acá es que el movimiento se dio de triple B a triple B menos, igualando lo hecho anteriormente por Moody's, pero aún un grado por encima que Standard & Poor's. Esto implica de alguna forma que la bajada de la calificación en Brasil fue una buena noticia, realmente porque hubiera podido bajarla a W+. Fitch mantuvo el grado de inversión a ese país. Teniendo en cuenta que Fitch dijo que no descarta un nuevo recorte en la calificación, se puede pensar que si a Brasil se le elimina el grado de inversión por parte de otra calificación, puede ese país o esa deuda comenzar a salir de algunos índices mundiales de grado de inversión, y este porcentaje puede ser repartido entre otros países, entre esos, obviamente, Colombia. Sin embargo, esta redistribución se demoraría entre 2 y 3 meses después del recorte del grado de calificación. Es decir, el efecto se verá en el mediano plazo de darse en Colombia. Bueno,
Finalmente, en términos de las noticias en ese país, lo más importante es la reunión del Banco Central, que se va a llevar a cabo el día miércoles a las 4 de la tarde hora Colombia. Se espera que no haya ningún movimiento en términos de tasas, pero de todos modos, perdón, de aquí a marzo del próximo año se está descontando una subida en términos de tasa referencia de aproximadamente 200 puntos básicos, precisamente tratando de evitar una fuga de capitales, teniendo en cuenta el ruido político de ese país. Bueno, finalmente, en el tema Colombia, se conocieron el viernes datos relevantes de producción industrial, ventas al por menor e índice de confianza al consumidor. Creo que en general los datos fueron buenos, fueron en realidad mejores a lo esperado. La única parte negativa un poco fueron las ventas al por menor, pero creo que eso de alguna forma es consistente con el crecimiento que se dio en el último trimestre del 3%. Finalmente, también se conoció la encuesta de expectativas del Banco de la República. El mercado está esperando una inflación del 5, casi 5,60 a final del 2015, desde un 4,72 que era la percepción anterior. Y lo importante acá es que para el 2016 se están esperando niveles por debajo del 4%, lo que implicaría que en el largo plazo las expectativas aún están ancladas. Finalmente, el mercado espera un ajuste en términos de tasa de un cuarto de punto hasta el 5% en la próxima reunión. Finalmente, como es costumbre, algunos de los miembros de la junta directiva del Banco Central hablaron. Creemos que no hay nada especial para resaltar en este punto. Y la semana que entra para Colombia, pues no va a tener tampoco ningún ruido puntual en términos de datos. El martes se va a conocer la balanza comercial a las 3 de la tarde y el mercado está atento a lo que pase el 30 de octubre, cuando se llevará a cabo la reunión ordinaria de la Junta del Banco Central. Bueno, eso sería todo por esta semana, teniendo en cuenta precisamente dos puntos importantes a rescatar. Por un lado, mucho cuidado y mucha precaución con el tema de la Reserva Federal. El tema de la inflación es un tema que lo estamos viendo más como una variable de mercado. En segundo punto, importancia de la producción industrial en China. Creemos que este dato no fue tan positivo y puede generar alguna caída en términos de precios del petróleo. Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos la próxima semana y feliz semana. Hasta luego.